Bienvenidos a la comunidad cristiana La Misión, un espacio para crecer juntos en la fe. Con ustedes, Jorge Lonzi. Bueno, perfecto. Creo que está todo en condiciones para comenzar la enseñanza de hoy, la clase 4. Les doy la bienvenida una vez más a todos los que están entrando en este momento. Gracias por participar de la misión. Con muchas ganas de continuar con todo esto que venimos haciendo juntos de hace ya un buen tiempo. Así que bueno, contento que estén ahí de vuelta y que juntos podamos avanzar en la misión, avanzar en todo lo que venimos edificando y bueno, esperemos que de aquí a un tiempo, cuando terminemos, podamos tener un panorama bien claro y amplio de todo lo que es la misión de Jesucristo para su iglesia, la misión del Padre para sus hijos, para todos, y bueno, y poder avanzar en esta verdad cada día más. Así que bueno, vamos ya a iniciar. Entonces estamos, espero que vamos a ir una atrás, así ahí estamos. Les recuerdo mientras vamos ganando un poquito de tiempo, mientras van entrando más personas en este momento, les recuerdo que la misión consta de 12 clases, por si es la primera vez que alguno está entrando ahora. Las clases anteriores están en el grupo y también están en el canal de YouTube En Misión. Después cualquier cosa le pasamos el enlace para que lo vean, pero están todos ahí. Como siempre, cuando terminemos, le pasamos el PDF y luego le vamos a pasar el video de esta noche también, siempre queda grabado. Pero bueno, le comentaba que son 12 clases, estamos en la cuarta clase, y bueno, las clases anteriores fueron, creo que bien interesantes. La mayoría de ustedes participó muchísimo y eso me agrada mucho porque está bueno que todos podamos participar, porque muchas veces en los comentarios, en las preguntas que están haciendo, todos somos edificados y se cumple lo que el apóstol Pablo decía, ¿no? Que cuando se reúnan se edifiquen unos a otros, ¿no? Y aquí, más allá de que yo estoy compartiendo y que estoy enseñando y que estoy bueno, dando a conocer esto con todos ustedes, es bueno que ustedes también al final participen y podamos juntos edificar. Así que bueno, hemos visto que la misión de Jesucristo para su iglesia, lo hemos visto que la misión es hacer discípulos, lo hemos dejado bien claro en la clase 1. En la clase 1 hemos diferenciado lo que era la misión de las misiones, ¿sí? Bueno, si no lo vio, bueno, no me voy a meter a hablar ahí porque si no vaya mucho tiempo, pero pueden verle el video número 1 y ahí van a ver. Después definimos cuál era el Evangelio de Jesucristo y todos hemos visto que el Evangelio de Jesucristo se enfocaba pura y exclusivamente en un reino, ¿sí? En la venida de un reino, la venida de su gobierno, un gobierno con su justicia y esperando que los seres humanos puedan rendir su voluntad a ese gobierno para poder vivir una nueva vida, nacer de nuevo y demás. Hemos hablado sobre todo eso, sobre todo ese tema en la clase 2. En la clase 3 habíamos estado viendo juntos este tema de entender que realmente si nosotros vamos a trabajar en hacer discípulos, vamos a estar llevando adelante en la tarea de hacer discípulos, tenemos que primeramente convertirnos nosotros en discípulos de Jesucristo. Ya habíamos visto la última clase las cualidades o las características que tiene alguien que es un discípulo de Jesús. Habíamos hablado, hecho la diferencia entre lo que es un creyente y lo que es un discípulo, que hay realmente una diferencia. Habíamos dicho que un creyente es un consumidor de bendiciones y un discípulo es alguien que manifiesta vida, que transmite vida, que reproduce la vida de Cristo. En realidad el creyente siempre está esperando a ver qué Dios le da, cuando el discípulo está esperando a ver en qué él puede servirle a Dios, ¿no? Y poder llevar su evangelio. Así que hay una gran diferencia. Y bueno, y dijimos que sobre todas las cosas necesitábamos convertirnos en un discípulo que viva las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer discípulos de Jesús tenemos que reproducir ni más ni menos que esas enseñanzas que nosotros estamos viviendo, que estamos practicando. Que es imposible poder hacer discípulos de Jesús si primeramente nosotros no somos discípulos. ¿Por qué? Porque todo, absolutamente todo en esta vida, en todo lo que Dios creó, se reproduce por naturaleza. Entonces,
los creyentes reproducen creyentes, los discípulos reproducen discípulos. Por eso es que es muy importante convertirnos en discípulos de Jesús. Y bueno, habíamos visto esto de las tres renuncias, ¿se acuerdan? De renunciar a todo lo que tiene que ver con todas las ligaduras emocionales y sentimentales que tenemos, de renunciar a nuestro yo, al gobierno del yo, de renunciar a todo lo que nos ata a una vida, a lo material. Y después habíamos visto que era necesario permanecer viviendo las palabras de Jesucristo y que todo eso nos daba como resultado poder dar frutos para el Padre, y los frutos que el Padre espera, que son exactamente iguales que los que esperaba de su Hijo, porque en realidad Él es el primer hijo entre muchos, ¿verdad? Así que bueno, avanzamos. Hoy estamos en la clase 4. Vamos a estar viendo juntos cuál es el Evangelio de los Apóstoles, en especial el de Pablo, pero en realidad vamos a hablar de Pedro también, vamos a hablar de Felipe, vamos a pasar vamos a recorrer, digamos, la Biblia, vamos a recorrer muchas declaraciones de Pablo, de Pedro, en el libro de Hechos y demás, para que nosotros podamos volver de alguna manera a enfocarnos en cuál era el verdadero evangelio que se predicó desde el primer momento. Como habíamos visto hace un tiempito atrás y que habíamos hablado, creo que todos concordábamos que poco a poco nos hemos desviado del verdadero evangelio, del evangelio que predicaban los primeros creyentes, los primeros discípulos, y que poco a poco nos fuimos desviando, que nos fuimos yendo para otro lugar, y bueno, y hemos presentado un evangelio bastante diferente al que debería ser, que de eso nos vamos a ocupar en la clase 5 cuando hablemos de cómo realmente evangelizar, ¿sí? Pero hoy vamos a meternos aquí y, y como les decía, hoy vamos a estar viendo entonces la clase 4 cuál es el Evangelio de los Apóstoles, en especial de Pablo. Pero bueno, vamos a desarrollar este tema. Venimos bien, ¿sí? Estamos 10 minutitos ya de transmisión, esperemos que se conecten algunos más, pero vamos bien. Bien, vamos a hacer como un repaso de todo lo último que venimos hablando. Yo recién hice un repaso, pero vamos a leerlo para que pongamos la base de lo que queremos compartir hoy. Recordemos que solamente seremos competentes en la misión que Jesucristo nos ha dado si entendemos qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Así habíamos terminado la última clase, ¿sí? Diciendo que no solamente una vez uno cuando logra convertirse ya en un discípulo de Jesucristo, alguien que empieza a vivir las enseñanzas de Jesús, que va madurando, que va creciendo en madurez, no nos alcanza solamente con ser eso, también tenemos que saber qué es lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Está el ser en primer lugar, pero luego tenemos que saber qué hacer, cómo hacerlo, ¿sí? Porque no podemos hacerlo a nuestra forma. Lamentablemente, por miles de años hemos hecho cosas a nuestra forma y así estamos, ¿no? No tenemos los frutos que realmente deberíamos tener. Entonces, volvamos al origen, volvamos al diseño, volvamos a lo que Jesús dejó, a lo que los discípulos vivieron y transmitieron para poder ser efectivos como ellos lo fueron. Dice aquí, si vamos a enseñar a los demás lo que Jesús nos ordenó enseñar, debemos comenzar por conocer cuál fue su evangelio y para no enseñar nuestros evangelios. Esto un poquito lo toqué en la clase 1 cuando arrancamos, eh, en la clase 2 cuando hablamos del evangelio de Jesús, y estoy retomando un poco porque, bueno, vamos a ver que los discípulos continuaron predicando el mismo mensaje. Pero es importante que nosotros nos preguntemos si el evangelio que nosotros estamos predicando es exactamente el que Jesús predicó, ¿sí? Es el que los discípulos predicaron. Entonces, ahí tenemos como referencia Gálatas 1:7, donde el apóstol, permítame levantar un segundo, tengo que cerrar una ventana. Ahí va, cerré la ventana, porque nosotros vivimos en las islas de Tigre, acá estamos al lado de un río, y pasan las lanchas a esta hora y hacen un ruido bárbaro, entonces, bueno, por ahí se va a escuchar acá en la grabación, así que le cerramos la ventana a las lanchas para que no se escuchen. Entonces, decía, Gálatas 1:7 dice lo siguiente: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Sí, cuando leímos Gálatas 1 completo, la otra vez lo habíamos leído, veíamos que de repente los Gálatas habían comenzado, Pablo le dijo, ustedes comenzaron por el Espíritu y ahora van a terminar por la carne. ¿Quién fue que los hechizó? ¿Cómo es que de repente se escucha otros evangelios diferentes entre ustedes, ¿no? Fue una de las exhortaciones, de las primeras exhortaciones de Pablo, porque en ese momento lo que estaba ocurriendo es que
cristianos, otros cristianos, ¿sí? Querían judaizar a la iglesia, querían judaizar a los gentiles, ¿sí? Haciéndoles guardar los días, haciéndoles circuncidarse, haciéndoles guardar cosas de la ley, cosas que ya habían terminado con la venida de Jesucristo, ¿sí? Entonces, Pablo le dice, ¿cómo puede ser que ustedes estén siguiendo otro evangelio? Ahora, si nosotros trasladamos esto a nuestra actualidad, lo trasladamos a lo que hoy vivimos nosotros, en esto, si ustedes quieren, últimos 50 años, si quieren, para no ir tan lejos, nos vamos a encontrar que muchas veces tenemos evangelios tan diferentes, ¿sí? Según donde tengamos la oportunidad de entrar, vamos a escuchar o el evangelio de la prosperidad, o el evangelio de la sanidad, o el evangelio de la liberación, o el evangelio profético, o el evangelio esto, el evangelio aquello, y es como que muchas veces nos preguntamos, y la gente que no nos conoce, que somos cristianos, nos pregunta, ¿cómo es eso? ¿Son todos iguales ustedes o son todos diferentes? ¿Cómo es la historia? Porque vamos caminando y vemos carteles diferentes, con inscripciones diferentes, con mensajes diferentes. Entonces, ¿ustedes son los mismos o son diferentes? A mí me han preguntado eso. ¿Sí? ¿Ustedes los evangélicos son todos los mismos o hay cosas diferentes? Y no debería ser diferente, deberíamos tener el mismo evangelio, ¿no? Porque nos tenemos que presentar al mundo como embajadores de Cristo y como embajadores de Cristo tenemos un mensaje. Ya lo vamos a ver en la clase 5 cuando hablemos del verdadero evangelio que debemos presentar y cuál es la identidad que nosotros deberíamos adoptar y tener. Ahora, Pablo nos dice, y hoy vemos también que hay otro tipo de evangelio. Y Pablo dice, no hay otro evangelio, hay un evangelio. Hay un solo evangelio y a ese evangelio nosotros tenemos que volver. A ese evangelio nosotros tenemos que regresar. Ese es el evangelio del cual nosotros tenemos que entender, comprender y compartir. Por el hecho simplemente de que nosotros somos representantes de Jesús en la tierra. Nosotros no solamente representamos a Jesús, también representamos sus palabras en la tierra. Nosotros también somos los mensajeros de Él en la tierra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir con un mensaje diferente al mensaje que salió de origen? ¿Sí? Hay un mensaje original y nosotros no lo podemos cambiar porque, bueno, porque los tiempos cambiaron, porque la humanidad es diferente, por lo que sea. No, hay un mensaje que dar y no importa lo que pase en la humanidad, es el mensaje que tenemos que dar a la humanidad. Entonces, si vamos a invertir nuestra vida en la misión de hacer discípulos, debemos tener bien claro cuál será el punto de partida para hacer discípulos. ¿Sí? Esto lo habíamos visto también en la otra clase. ¿Cuál es el punto de partida para ser discípulos? Y el punto de partida es el Evangelio de Jesucristo. Parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero cuando empezamos a profundizar nos damos cuenta que no es tan obvio. Que si fuera tan obvio, entonces todos lo estaríamos hablando, pero vuelvo a decir, hay tantos evangelios diferentes que se escuchan. Entonces, desde que Jesucristo comenzó su ministerio, lo vimos hace poco, su mensaje fue central, o el mensaje central de él fue este, el reino de Dios. Él arrancó diciendo, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Él habló de la necesidad de ver y de entrar al reino. Él habló de la necesidad de permanecer en el reino. Él habló de entrar al reino y no estorbar a otros que quieren entrar al reino. Y todo el tiempo estuvo hablando del reino. Y como vamos a ver más adelante en este repaso que estamos haciendo, vamos a ver que él, hasta el último momento antes de morir, habló del reino y después que resucitó siguió hablando del reino. No podremos hacer discípulos de Jesucristo si no comenzamos a anunciar y a enseñar acerca del reino de Dios. Y acá quiero hacer una aclaración antes de meternos, ya la hice, pero la quiero volver quiero enfatizar sobre esto, quiero regresar sobre esta verdad, de que muchas veces nosotros, cuando todavía no entendemos que estamos en un nuevo y mejor pacto, todavía traemos cosas del antiguo pacto al nuevo, nosotros muchas veces cuando hablamos del reino de Dios, confundimos, ¿sí?, un reino celestial con un reino terrenal. Muchas veces nosotros le damos el formato de reino no sé, o al reino de David o al reino de Salomón, ¿sí? Buscamos el reino, ese reino que quería establecer Israel en la tierra, y nos olvidamos que el reino que está hablando Jesús es el reino de los cielos, no el reino de la tierra. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos una mezcla de pactos muchas veces, que cuando hablamos del reino de Dios, terminamos hablando cuestiones que tienen que ver con el reino de Israel en los tiempos de David, o en los tiempos no sé, de Saúl, o en los tiempos de Salomón, o en los tiempos que siguieron, y nosotros no nos damos cuenta que estamos cometiendo un error grave cuando hacemos eso. Porque Jesús no nos llama a entrar a un reino terrenal, Él nos llama a entrar a un reino que es espiritual. Un reino
que abarca el cielo, la tierra y aún debajo de la tierra. Él gobierna todo. Por eso que esto es muy importante, porque si no nosotros estamos confundiendo, ¿sí?, principios de ese reino que ya caducaron con los que deberían ser hoy. Trasladamos muchas veces la ley y los profetas al nuevo pacto y eso ya caducó, ya terminó. Jesús dijo, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Listo, hasta ahí llegó. De ahora en más se anuncia el evangelio del reino. De ahora en más, ¿sí?, se anuncia el evangelio del reino y todos se esfuerzan por entrar a él, decía Jesús. Vamos a avanzar. Dice, ¿cuál es el evangelio de los apóstoles? En especial de Pablo. Pero vamos a hablar de todos, ¿sí? Pero en especial Pablo fue uno de los que más habló de esto. Los apóstoles espérenme como me están escribiendo por WhatsApp, me parece que hay gente que quiere entrar. Perdón. Los apóstoles, ¿sí?, se encargaron de continuar con el anuncio del reino de Dios. Pero no solamente eso, le sumaron la realidad espiritual de que Jesús es el Cristo, anunciado, ¿sí?, el Cristo que era anunciado, y que ahora es un rey que está sentado a la diestra del Padre, como Señor de todo lo creado, sea visible o invisible. Cristo es un rey a la espera de que toda la humanidad reconozca su señorío y su gobierno. Este era el mensaje de los apóstoles. Muchas veces nosotros no predicamos este mensaje. Por ahí sí, tal vez habría que ver dónde, ¿sí? Habría que buscar a ver dónde, en qué congregación se habla de esto, ¿sí? Tendríamos que buscar, quién habla realmente de esto, ¿sí? Pero a ver, a la hora de predicarle el evangelio a uno que no es creyente, no le predicamos esto. Y eso lo vamos a ver en la clase 5. ¿Cómo presentamos el evangelio? Muchas veces presentamos un evangelio que no estamos presentando un rey, no estamos presentando un señor. Estamos presentando, no sé, un sanador, alguien que arregla matrimonio, alguien que acomoda la economía, o sea, pero no estamos presentando un rey. Y eso es grave, porque estamos presentando mal el evangelio. Lo vamos a ver en la clase que viene. Ahora, continúo con la idea de lo que estamos hablando. Entonces, los apóstoles le sumaron al mensaje de Jesús acerca de que había llegado un reino, le sumaron que ahora la realidad espiritual era que ese reino había llegado, que se había establecido, que ese reino ahora tenía a Jesús como el Cristo anunciado y que ese Cristo ahora era el Señor que estaba sentado a la diestra del Padre, que sigue sentado, ¿no? A la diestra del Padre, que es el que gobierna en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, que es el que reina en el mundo visible y en el mundo invisible, y que lo que está esperando ese rey, ese Cristo que ahora es un rey, lo que está esperando es que todo ser humano lo reconozca como el gobernante de su vida. Porque Señor significa eso, significa el que gobierna. ¿Sí? Este era el mensaje de los apóstoles. Por eso que Pablo, cuando se predicaba otra cosa, decía, ¿qué les pasa a ustedes que están predicando otro evangelio? ¿Qué es lo que nos ocurre que estamos predicando otro evangelio? Repito, ¿por qué? A ver, los que están entrando ahora, ¿por qué nosotros estamos hablando? A ver, revisemos cuál es el evangelio que predicamos. A ver si es el de Jesús, a ver si es de los apóstoles, de los discípulos de Jesús. ¿Por qué nos estamos preguntando esto? Nos estamos preguntando esto porque antes de hacer discípulos, que es la misión, primero tenemos que evangelizarlos. Y para evangelizarlo, primero tenemos que presentar bien el Evangelio y entender claramente qué es el Evangelio. Para que esa persona, una vez que acepte el Evangelio, pueda ahora ser apartada para ser discipulada, que es la misión, hacer discípulos. Me sigue la idea? No los perdí, ¿están acá? Sí, me siguen la idea. Ahora, esto es sumamente importante porque si no nosotros terminamos, ¿sí? Ay, perdón, que yo sé que algunos están escribiendo en el chat y no lo vi, lo tenía tapado. Bueno, sí, ahí están saludando. Bueno, lo importante es que nosotros entendamos, ¿sí?, que necesitamos comprender cuál es el evangelio que tenemos que predicar. Y los primeros cristianos, los apóstoles, los discípulos, los primeros cristianos, vamos a ver, ellos predicaban el reino de los cielos y a Jesús sentado en el trono. Y que lo que esperaba ese rey era que toda la humanidad se postre ante él, lo reconozca Señor, reconozca su gobierno, porque esto le va a sonar medio duro a muchos. Porque si no, no hay salvación. Vuelvo a repetir lo mismo. No hay salvación si no se reconoce señorío. Si la persona no reconoce señorío, no hay salvación. Porque el que te salva es el Cristo, el que es el Rey. No me alcanza con creer que Jesús solamente murió en la cruz por mis pecados.
Eso a mí me limpia de maldad, me quita la culpa. No me alcanza solamente con saber que Jesús resucitó a los muertos para que yo, si creo eso, tengo vida eterna. Yo lo que necesito saber es lo más importante, es que él ahora es un rey que está sentado en el trono, que gobierna en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, como lo dice Filipenses 2, que él gobierna en el mundo visible, y que lo que está esperando de toda la humanidad es que reconozcamos su gobierno, que renunciemos al gobierno de yo y que lo pongamos a él como el Señor de nuestra vida, y eso me conecta con la salvación. ¿Se entiende? Nosotros hemos enfocado mucho, no me sale la palabra, nos hemos enfocado mucho y hemos enfatizado, no me sale la palabra, se me lengua la traba, dijo uno, hemos enfatizado mucho, ¿sí?, en el tema de la salvación, pero hemos pasado por alto el señorío, ¿sí? Porque la salvación es fácil, bueno, creí y te salvaste, pero el tema del señorío es tenés que morir. Tenés que morir. Primeramente tenés que morir, ¿sí? No me quiero meter en el tema de la predicación del Evangelio, yo sé que algunos están escribiendo ahí, lo vamos a ver la clase próxima, con mucho material, con muchas citas bíblicas, pero quiero decirles algo, muy claro. En Romanos dice bien claramente que el que no confiesa al Señor, debemos confesar al Jesús como el Señor, y querer con el corazón para ser salvo. Primero está el Señor, después está la salvación. ¿Sí? Bien. Y voy a seguir, y sigo insistiendo en esto. La otra vez cuando hablamos del reino y de entrar al reino, de permanecer en el reino, yo todo esto lo estoy hablando con los chicos, por ejemplo, lo estoy enseñando en el centro misionero. El otro día estábamos hablando justamente del reino, estábamos hablando del reino como ese lugar espiritual donde nosotros entramos, que tiene un gobierno, que tiene una justicia, y veíamos cómo Jesús le decía, por ejemplo, a algunos que venían, le decían, él decía, apártense de mí, yo no los conozco, pero ¿cómo no los conocés si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre trajimos, no sé, sanidades? Pero dice, apártense de acá, yo no los conozco, no me digan Señor, Señor, porque no los conozco. ¿Sí? Entonces, acá quiere decir que esas personas que por dones se manifestaron los dones de la profecía, los dones de la sanidad y los dones de la liberación, pero aún así, teniendo los dones, no se salvaban. Porque el Señor le dice, no los conozco, acá no entran, quedan afuera. Por eso es que tenemos que hilar más fino, hermano, no podemos quedar con lo que hemos escuchado. Estamos hilando fino, ¿sí? Estamos hilando fino para ver si nuestro evangelio es correcto. Yo creo que en esta clase, la misión, lo que estamos procurando hacer, es lo que pasó con Aquila y Priscila cuando lo encontraron a Apolo. Apolo era un hombre, dice, que era ferviente en la predicación, conocedor de la escritura, pero tenía algunos detalles que había que corregir. Y dice que, ¿qué hicieron Aquila y Priscila? Lo apartaron, ¿para qué? Para expresarle más, ¿sí?, exactamente el evangelio. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con la misión. Estamos viendo, a ver, si hay cosas que tenemos que ajustar para poder ser la iglesia que fue la primera, para tener los resultados que esa iglesia tenía. ¿Sí? Entonces seguimos avanzando. Permítame que seguimos avanzando con lo que sigue. Recordemos que la misión de Jesucristo para su iglesia es hacer discípulos, ¿sí? Pero hacer discípulos no de Moisés, no de David, no de Josué, no de cualquier personaje de la Biblia, sino hacer discípulos de Jesús. De Jesús. Ya lo hemos visto esto, lo hemos hablado. Muchas veces estamos siendo discípulos de cualquier personaje de la Biblia o, lo peor de todo, de los hombres, de nosotros mismos, de otros. Y eso es un error terrible, porque Dios nos llamó a ser discípulos de Jesús. No podemos ser discípulos de Jesucristo si no vivimos y enseñamos a los creyentes, o sea, vivimos en primer lugar, como aprendimos en la clase 3, ser discípulos de Él, ¿sí? Ser discípulos. No podemos ser discípulos de Jesucristo si no vivimos y enseñamos, fíjese el orden, no podemos enseñar lo que no vivimos, primero vivimos, luego enseñamos, a los creyentes, ¿a qué? A vivir bajo el gobierno de Dios y a poner por obra la justicia del reino. Hermanos, necesitamos, una vez que presentamos el Evangelio y las personas están creyendo y necesitamos formarlas como discípulos, las tenemos que llevar a comprender que ellos no fueron trasladados de una religión a otra. No es que eran católicos y ahora son evangélicos, no es que practicaban cualquier otra creencia y ahora son evangélicos, no, la Escritura no dice eso. La Escritura en Colosenses 1:13 dice que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado, en quien tenemos perdón de pecado por su sangre. Fuimos trasladados de un gobierno a otro gobierno. Cuando hablamos de reino, estamos hablando de otro gobierno, estamos hablando de un gobierno que tiene su justicia.
Necesitamos enseñarle a aquellos creyentes, a los que ya entraron a la iglesia, necesitamos enseñarle, necesitamos ministrarle esta verdad de un gobierno, que hay un gobierno y hay una justicia. Porque si no, terminamos predicando un evangelio raro donde predicamos todo el tiempo de la añadidura. Jesús no nos manda a predicar de la añadidura. Él dice que la añadidura vienen, ¿por qué? Vienen por buscar el reino y su justicia. Entonces, busquemos como iglesia el reino, busquemos su justicia. Buscar el reino significa buscar su gobierno sobre nuestras vidas, renunciar a nuestro gobierno para vivir bajo su gobierno, y buscar su justicia significa renunciar a mi propia justicia para vivir la justicia del reino, que son las enseñanzas de Jesús. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Jesús, las que yo vine a decirles, ¿sí?, serán eternas. Entonces, la esencia del mensaje apostólico fue sobre el reino de Dios y su rey Jesucristo. Y además además de tener muy claro que la evangelización y el discipulado eran un proceso, es un proceso, que se fundamenta ¿en qué? En relaciones íntimas. Acá le digo 4 cosas que son sumamente importantes en esta frase. Y por favor, présteme atención. Pido al Espíritu Santo que nos traiga luz en el entendimiento, ¿sí? Que nuestra tradición y todo lo que hemos aprendido no nos quite, no nos ponga un velo para no ver lo que le estoy explicando en este momento. Que se han quitado los velos de nuestras vidas. Primero, el mensaje que debemos dar como iglesia es el mensaje que dio Jesús y el que dio los primeros apóstoles. Ese es el mensaje, no lo podemos cambiar, no es negociable. Si lo quiero cambiar, lo cambio, pero Dios no está ahí, no es negociable. A esto Dios nos llamó. Nos llamó a hablar de un reino, ¿sí? Nos llamó a hablar de que hay un gobierno, y en ese gobierno hay un gobernante que se llama Jesucristo, y que nos está invitando a entrar a su gobierno, renunciando al nuestro para entrar al de él. Ese es el mensaje, ese es el evangelio que debe ser predicado. Ahora, también debemos tener claro que la evangelización y el discipulado no son un acto, son un proceso. Yo no puedo decir que porque le prediqué a alguien el evangelio e hizo esa famosa oración de fe, que la vamos a ver en el capítulo 5, prepárense para hablar de la oración de fe, tal vez bajemos un mito ahí, espérenme dentro de 15 días lo hablamos, ¿sí? Pero tenemos que tener en claro que nadie es evangelizado por decirle repita conmigo esta frase y después vaya al templo a congregarse. La evangelización, hermano, es un proceso. Por eso hay tanta gente entrando y saliendo por la puerta de atrás. Por eso hay tantas iglesias que lo único que vemos hoy en día es rotación. Vemos rotación de gente yendo de un lado para otro porque nunca terminan de ser evangelizados. Nunca se chocan con el Señor de Cristo para nacer de nuevo. Entonces la evangelización es un proceso que termina cuando esa persona decide vivir para Cristo, pero decide en serio, no de la boca para afuera. Y vemos fruto en la vida de esa persona. Entonces ahí empezamos a discipular. Y que también es un proceso. Pero tanto la evangelización como el discipulado, y esto es muy importante que lo entendamos, no es un evento masivo, no es con grande cantidad de personas, sino es a través de relaciones íntimas. Miremos a Jesús. Jesús tenía 12 íntimos, pero tenía 3 más íntimos y tenía 1 más íntimo todavía. Miremoslo a Pablo, tenía 60 colaboradores, pero tenía a Timoteo, a Tito, algunos que eran bien íntimos. ¿Por qué? Porque siempre, en la evangelización y el discipulado se da a través de relaciones íntimas. Ya vamos a ver cuando vayamos a la clase próxima, cuando hablemos del tema de la evangelización. Le hemos dejado la evangelización simplemente a algunos que dicen ser evangelistas, cuando la función del evangelista no es solamente evangelizar. Según Efesios 4:11, la función del evangelista es entrenar a los santos para la obra del ministerio. Y el ministerio, hermano, el verdadero ministerio, el más importante, y creo que es el único ministerio, hablando como ministerio, no como servicio, como ministerio, es el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios capítulo 5. Que también lo vamos a ver más adelante. Voy tirando cosas como, ¿sí? Le voy anticipando la película que viene, ¿sí? Seguimos. Recordemos el mensaje final de Jesucristo para sus discípulos antes de tomar su lugar en el reino. Porque estamos todos de acuerdo que Jesús está sentado en el trono, ¿no? Que Jesús gobierna en este reino. Dice, antes de morir dijo, Mateo 24:7,
Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Antes de morir, él está dando una pauta de cuándo sería el fin del mundo, y él dice, el fin del mundo no va a venir. O sea, no vengan con la señal de a ver no sé, si hay un río que se está secando, como dice Apocalipsis, o si están armando el tercer templo en los judíos. No hablo de esas señales, Jesús. Jesús dice, la señal que les va a marcar que yo vuelvo es cuando el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo. Hermanos, quiero darle una noticia. Estamos reteniendo al Señor en el cielo, porque no estamos predicando el evangelio del reino como deberíamos predicarlo. Lo estamos reteniendo nosotros al Señor en el cielo, porque estamos predicando cualquier evangelio y no el evangelio del reino. Debe ser predicado el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de las naciones. ¿Por qué testimonio de las naciones? Para que las naciones sepan, que las etnias sepan y que los seres humanos sepan que por más que ellos piensen que gobiernan, ya hay un reino sobre su vida que los está gobernando, que es Cristo. Luego de resucitar, esto lo dijo antes de morir, cuando después que muere y resucita, dice después de su muerte, Hechos 1:3, dice después de su muerte, se le presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten dudas, se les apareció durante 40 días y le habló acerca de qué? De otro tema del que venía hablando. Jesús dice, me cansé de hablar del reino, voy a hablar de otra cosa. De ninguna manera volvió a hablar del reino. Acaba de morir, acaba de resucitar y ahora viene y se presenta con ellos y durante 40 días no le habló un ratito acerca del reino. Vamos a hablar de esto y después hablemos de otros temas. Lo que Jesús habló durante 40 días con sus discípulos fue acerca del reino. Les habló del reino para que ellos entiendan la realidad espiritual en la que estaban entrando. Porque esa realidad espiritual la iban a tener que vivir, la iban a tener que predicar, la iban a tener que enseñar, e iban a tener que llevar a la iglesia a vivir bajo ese reino y hablarle al mundo de que están fuera de ese reino. Como siempre digo, hoy en día, desde la cruz para acá, desde el inicio del nuevo pacto para este lugar, al ser humano le quedan solamente dos posiciones delante de Dios. O estás en Cristo o estás fuera de Cristo, no tenés más posiciones. Dios no nos va a dividir en el cielo cuando lleguemos si sos evangélico, testigo de Jehová, mormón, católico, o sea, no. Él te va a preguntar, ¿viviste bajo el gobierno de mi hijo mientras estabas en la tierra? ¿O no? Solamente esa pregunta nos va a hacer. ¿Él fue realmente el rey de tu vida mientras estuviste allí? Porque todo se resume en un reino y en un rey y en un gobierno. No en religión, no en cambio de religiones. Jesús jamás dijo yo vine a cambiar una religión. No, él dijo yo vine a traer un reino y vine a traerles vida. Vine a traerle un reino porque ustedes están gobernados por el yo y yo quiero gobernarlos, Dios quiere gobernarlos, y por otro lado vine a traerles vida porque ustedes están muertos. Ese era el mensaje de Jesús. Lamentablemente no se escucha mucho este mensaje cuando evangelizamos. Debería escucharse. Veamos algunas expresiones de los apóstoles y discípulos a la hora de anunciar el evangelio. Vamos a ver algunas expresiones de los apóstoles y discípulos a la hora de anunciar el evangelio. Por ejemplo, Felipe el evangelista, ¿sí? Dice, mientras tanto, estoy en Hechos 8 del 4 al 5. Ahí tienen todas las citas bíblicas, si las alcanza a ver, creo que sí. Dice, Hechos 8 del 4 al 5. Mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el evangelio. Fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí le predicaba a Cristo. Fíjense que Felipe llega a Samaria y ¿qué predica? Predica a Cristo. Cristo significaba el rey, el señor, el dueño ¿de qué? De ese reino que había sido establecido. En Hechos 8:12 dice también, pero muchos hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron a Felipe y a las buenas noticias que le anunciaba del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Miren, fíjense que acá vemos a un hombre que no está hablando de otro evangelio diferente al que nosotros podemos escuchar. Sí que él en el proceso dice que la escritura dice que multitudes lo escuchaban, que gente se convertía, que había sanidades, que había señales, que había prodigios. Pero las señales y los prodigios deberían acompañar al mensaje. Primero va el mensaje, después van las señales y los prodigios. Y el mensaje que él tenía era un reino y un rey sentado en el trono. Felipe estaba evangelizando de esa manera.
él llevaba el evangelio, ¿sí? Dice ahí, a toda esta zona, ¿no?, de Samaria, y él hablaba de esta forma. Él daba la buena noticia que anunciaba un reino y un rey. Hay un reino y hay un rey. Ya vamos a ver cuando hablemos de la identidad de embajadores. Nosotros somos embajadores, pero no somos embajadores de un presidente. No tenemos la función de un embajador de un presidente y funcionamos como embajador del presidente. No, somos embajadores de un rey. Y vamos a ver después cómo es que nosotros llevamos adelante esta tarea que tenemos de embajadores. Pedro, mira lo que sea Pedro, por ejemplo. Hechos 2 del 36 al 42. Vamos a leer una parte acá de la historia, cuando comienza la iglesia. Pedro le está predicando y dice, sepan bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Lo primero que le pone delante de la cara a todos los judíos es, Él ahora es rey, Él gobierna. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro le dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, dice, y para todos los que están lejos, y para todos aquellos a quienes el Señor los llame. Hermano, acá hay muchas cosas que podemos sacar del mensaje de Pedro, que es muy importante. Fíjense cómo Pedro en su primer predicación, que de hecho se convierte en 3.000 personas acá, en su primera predicación él va bien claro. Hay un reino, hay un rey, y para entrar a ese reino y para ponerse bajo el gobierno de ese rey, primero, arrepiéntanse de sus pecados, o sea, arrepiéntanse del gobierno de ustedes mismos para que Él los gobierne, y dice, y bautícense en el nombre de Jesucristo para que los pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, o sea, entonces nacerán de nuevo, ¿sí? Porque es la promesa que Dios envió para ustedes y para sus hijos. Yo no escucho, hermano, muchas veces a la hora de predicar el evangelio, personas que predican por ahí, arrepiéntanse, reconozcan que son pecadores, reconozcan que están bajo el gobierno del yo y Dios no los puede gobernar, están fuera de un reino. O sea, yo no escucho ese evangelio hoy en día. Escucho, venía al templo, que Jesús te va a sanar, que Jesús te va a dar casa, que Jesús te va a dar auto, que Jesús te va a dar matrimonio, que Jesús te va a arreglar la economía. O sea, todo ese evangelio escuchamos. Pero el evangelio es, necesitas morir para entrar al reino porque te quedás afuera de su gobierno y te quedás afuera de la eternidad con él. No se escucha. Cada vez menos se escucha ese evangelio. ¿Y saben por qué? Esta es mi teoría, ustedes pueden tener otra. Pero yo creo que tenemos temor de que la gente se ofenda. Porque estamos en un mundo donde la gente cada vez más se ofende por cualquier cosa. Hoy vivimos en un mundo donde el yo es exaltado. Hoy el yo es entronado, hoy el yo es empoderado, es tu vida, nadie se meta contigo, hace como vos quieras, pues vos sos libre de hacer. O sea, el gobierno del yo está cada vez más alto. Entonces, si nosotros vamos con el verdadero evangelio, lo primero que vamos a recibir de otro lado, tal vez gente que se ofenda y no nos quiera escuchar. Pero hermano, esa gente no va a poder decir nunca que no recibió el verdadero evangelio. Nosotros muchas veces queremos ser suaves con el evangelio que llevamos porque queremos llevar gente al templo. No se negocia el evangelio no se diluye. Porque acá el punto no es si llevamos gente a la congregación, al templo y al culto. Acá es la verdad si llevamos gente al reino de los cielos. Para llevar gente al templo y al culto es fácil, tiramos cualquier cosa y van a venir. Les generamos esperanzas que vengan y van a venir. Ahora, si los queremos introducir al reino y que nazcan de nuevo para poder vivir la vida que Cristo tiene preparada para ellos, vamos a tener que predicar el evangelio verdadero. Y va a haber un filtro, hermano. Jesús dijo que había 4 tierras y solamente una prendía la semilla. Así que no podemos negociar el evangelio, no podemos negociar el mensaje. Dice Hechos 5, 27 al 32. Hechos 5, 27 al 32. Cuando lo llevaron y lo presentaron ante el concilio, el sumo sacerdote les dijo, ¿acaso no le dimos orden estricta de no enseñar en ese nombre? Ahora han llenado a Jerusalén de... Esperen a ver, me había trabado. Dice, ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre.
Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo al que ustedes mataron y colgaron de un madero. Pero Dios, por su poder, lo ha exaltado y sentado a su derecha como príncipe y salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse, de que sean perdonados y de que sean perdonados sus pecados. De esto somos testigos nosotros y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. No solamente a quienes creen, a quienes le obedecen. Nosotros siempre ponemos el querer por encima del obedecer. Es primero el obedecer. O van juntos, como ustedes quieran. Pero siempre estamos hablando de creer, creer, creer. ¿Y el obedecer cuándo? ¿Y el obedecer cuándo? Pedro deja bien claro que dice: miren, ustedes por más que nos quieran hacer callar, no nos pueden hacer callar. No nos van a hacer callar porque nosotros hemos sido testigos y el Espíritu Santo ha sido testigo de lo que hemos visto y tenemos un mensaje para ustedes. Dios lo ha exaltado y lo ha sentado a su derecha. Y si usted no se arrepiente y no perdona su pecado, no tienen chance. Por eso es que es importante entender el mensaje de Jesús y los apóstoles. Sigamos con Pedro, Hechos 10 del 33 en adelante. Así que los mandé por ti. Esto es cuando un gentil, ¿sí? A ver, ¿por qué pongo esta parte también acá, antes de leerla? Hasta acá vimos cómo Pedro le hablaba a los judíos, ¿verdad? Y muchas veces nosotros podemos decir, porque ya me lo han dicho algunas veces, siempre hay algún argumento que quiere frenar esta verdad. Y me han dicho: bueno, pero Pedro predicaba así porque le estaba predicando a los judíos, y los judíos más o menos tenían una idea. No, no, hermano, el evangelio para los judíos, para los gentiles es exactamente igual. Vimos cómo le predicaba a los judíos. Le hablaba de un rey, le hablaba de un reino con un gobierno, le hablaba de un rey, necesitaban arrepentirse y necesitaban perdonar su pecado y entrar al reino. Fíjense cómo le habla a un gentil, exactamente igual. Así que los mandé por ti y has hecho bien en venir, le está diciendo Cornelio a Pedro. Como puedes ver, aquí estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado a decirnos. Entonces Pedro comenzó a hablar y dijo: en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas, sino que a Él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel y en él les anunciaba las buenas noticias de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Nosotros somos testigos de todo lo que Jesús hizo en Judea y en Jerusalén, pero lo mataron colgándolo de un madero. Sin embargo, Dios lo resucitó al tercer día y permitió que muchos lo vieran. Él mismo nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de los vivos y de los muertos. Acerca de él dicen los profetas que todos los que crean en su nombre recibirán el perdón de pecados. Fíjense que el mensaje no cambia, no es negociable el mensaje. El mensaje es el mismo. Hay un rey que nos va a juzgar. Hay un rey que va a juzgar a vivos y a muertos. El día que dejemos este cuerpo nos va a juzgar. ¿Por qué? Porque es un rey que está sentado en un trono. Tiene un reino que es visible e invisible. Reina en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿De dónde yo me puedo escapar de su gobierno? Lo único que puedo hacer es aceptarlo o rechazarlo. No me queda más. Pero tanto lo acepte o como lo rechace, en algún momento voy a ser juzgado por esa decisión. Por eso es que es importante que acá no, fíjense que dice: este mensaje es exactamente igual para cualquier nación, sea la nación que sea. El mensaje que nos mandó a decir es lo mismo. Teme a Dios y hace justicia. Vive su justicia, vive su gobierno. Es el mismo, no podemos negociar el mensaje. Miren, vamos a ver a Pablo ahora. Pablo, vamos a ver, Pablo también habló muchísimo de esto. Hechos 19:8. Durante 3 meses estuvo yendo a la sinagoga y allí predicaba sin ningún temor y trataba de convencer a los oyentes acerca de qué, del reino de Dios. Hechos 20:25 dice: yo sé que no me volverá a ver ninguno de ustedes entre los que he estado proclamando el reino de Dios. O sea, Pablo comienza su ministerio hablando del reino de Dios y termina hablando del reino de Dios.
Todo el tiempo habló del reino de Dios, Pablo. Todo el tiempo habló de un rey, sea los judíos o sea los gentiles, a quien sea, él hablaba de un rey. Había un rey sentado en un trono que había que obedecer. Seguimos hablando de Pablo, miren, Hechos 28, 22, 23 y 30 y 31. Pero nos gustaría que nos dijera lo que piensa, pues sabemos que por todas partes se habla en contra de esta secta. Pablo está está siendo interrogado y él está respondiendo. Y dice, Pablo le señaló un día para reunirse, esto era a la iglesia que estaba en Roma, dice, vengan, júntense, los judíos que estaban en Roma, vengan, júntense que yo les voy a enseñar. Y Pablo le señaló un día para reunirse, y muchos acudieron al lugar donde se hospedaba. Y desde la mañana hasta la tarde le habló acerca de qué? Otra vez, del reino de Dios. Citando tanto la ley de Moisés como el profeta para convencerlo acerca de Jesús. ¿Que Jesús qué era? Jesús era el Mesías, Jesús era el Cristo, Jesús era el que se sentaba en el trono. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y allí recibía a todos los que iban a verlo y sin ningún temor ni impedimento les predicaba acerca del reino de Dios y le enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Hermanos, yo creo que a esta altura no nos queda ninguna duda de que el mensaje de Jesús y el mensaje de la primera iglesia fue el mismo. Solamente que la primera iglesia le agregó a Jesús ya sentado en el trono, al Cristo sentado en el trono y gobernando. La pregunta es, ¿qué nos pasó a nosotros en todos estos años? ¿Por qué desviamos el mensaje? ¿Por qué diluimos el Evangelio? ¿Por qué negociamos el mensaje muchas veces? Yo realmente creo, el Señor a mí me exhortó hace como 10 años atrás, o más, un poquito más. Me exhortó una noche, en oración, en vigilia y oración, me exhortó. Porque yo le decía, Señor, yo quiero predicar tu verdadero evangelio. Entiendo que como pastor estoy administrando vidas. Vos me vas a pedir cuenta por esas vidas que yo estoy administrando. Y ellos van a creer, obviamente, por lo que lean y por lo que tu Espíritu Santo diga, pero va a ser muy influenciados por mi mensaje. Porque yo soy su pastor. Yo guío, yo aconsejo, yo exhorto. Y quiero tener un evangelio exacto, puro, Señor, le decía en mis oraciones. Y un día el Señor me llevó a la noche a Gálatas justamente y me hizo ver que yo tenía un evangelio mezclado, que no tenía un evangelio claro. Él me hizo ver que estaba parado entre 2 pactos y me dijo, decidite una vez por todas en qué pacto vas a estar. Y ahí fue donde empecé a ver, entender el nuevo pacto y esta verdad que predicaba la iglesia. Que en este nuevo pacto hay un reino establecido y hay un rey. Y que es por donde debemos comenzar a predicar a Jesucristo. Porque la buena noticia no es solamente la salvación. La buena noticia es que tenemos un rey que vino a hacernos libres del yo. Porque él vino a hacernos libres del pecado. Pero ¿qué es pecado, hermanos? Definamos qué es pecado. Porque muchas veces cuando hablamos de pecado, estamos hablando, bueno, o porque adulteró, o porque miente, o porque cualquier manifestación es del pecado. Pero en realidad el pecado, el origen del pecado, tenemos que ir a Getsemaní y nos vamos a dar cuenta que el pecado es desobediencia. Cuando el ser humano, la creación de Dios, dejó de obedecer a Dios e hizo lo que él quería, comenzó el pecado. La raíz del pecado es la desobediencia. La raíz del pecado es un yo que quiere vivir a su forma, que incluso se inventa a Dios a su manera para poder sentirse un poco mejor, pero en realidad nunca quiere que alguien lo gobierne desde afuera. Y Dios en este nuevo pacto no solamente nos gobierna de afuera, sino que envió a su Espíritu Santo para gobernarnos de adentro. Y esta es la gloria del nuevo pacto. Que el Dios invisible se hizo visible a través de su Hijo, y cuando su Hijo se fue, envió al Espíritu Santo para meterse dentro nuestro y de adentro nuestro hacer su primera labor, que es convencernos de pecado, para ser transformado en la imagen del Hijo. Nos convence de pecado, dice que no vino a convencernos de pecados, vino a convencernos de pecado. Y el pecado es la desobediencia a Dios. Por eso que Él, ese rey, este evangelio que nosotros predicamos, Él nos vino a ser libres ¿de qué? Del yo. Conocerán la verdad y la verdad lo hará libre. ¿Ustedes son esclavos de qué? Del pecado son esclavos. ¿Cuál es el pecado? El gobierno del yo. Ese es el pecado.
De eso nos vino a ser libre. ¿Y cómo no hacer libre? Reconociéndolo como el gobernante de nuestra vida y dejando de lado nuestro gobierno. Seguimos. 2 Corintios 4:5. Miren cómo decía Pablo. Decía, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. Esto es tremendo. Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Cuánta gente anda predicándose ese mismo? No, porque Dios hace esto conmigo, porque Dios hace esto otro conmigo, porque yo no sé qué. Porque yo siempre digo, está bien a veces contarle tu testimonio de cómo te encontraste con Jesús a alguien. No está mal, no está mal. Está bien. De alguna manera la gente tiene que saber qué Dios hizo con tu vida. Pero rápidamente salgamos del testimonio de nuestra vida y vayamos al testimonio de Cristo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, lo predicamos a Él. Yo no salvo a nadie, hermano, con mi testimonio. El que salva a la gente es Cristo. Yo puedo contar mi testimonio rápidamente, como decía, bueno, para que el otro entre en una empatía conmigo, y diga, bueno, mirá, ese Dios hizo algo con vos, lo puede hacer conmigo. Está bien, como una entrada, pero no me puedo quedar toda la vida hablando de mi testimonio. Yo tengo que hablar del testimonio del Hijo, de Cristo, no el mío. Por eso dice, no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor. O sea, Pablo podría decir, miren hermano, yo le voy a contar, a todo lado donde iba, pues, le voy a contar cuando me encontré con Jesús, venía ahí cabalgando, me bajó y me dejó ciego y pasó, podía contarlo si quería. El testimonio de Pablo era, no creo que alguno de nosotros tengamos testimonio como el de él. Pero no iba a todo lado predicando su testimonio, él iba hablando de Jesucristo como Señor. ¿Sí? Por eso que no exageremos en predicar el testimonio nuestro. Rapidito salgamos de nuestro testimonio y hablemos del testimonio más importante de todo, que es de Cristo. Dice Filipenses 2, del 5 al 11. Acá esto es glorioso. Yo creo que todos deberíamos terminar la presentación del Evangelio a alguien que no cree con esto. Filipenses 2, del 5 al 11 dice, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, este es el testimonio que contamos del Hijo. Este es el testimonio que deberíamos contarle a la humanidad. Que Dios vino a buscarnos, que Dios bajó a buscarnos y se hizo hombre para venir a decirnos cuál era su voluntad. Y que vino a servirnos y que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el testimonio que debemos contar. Ahora, no nos quedemos ahí. No nos quedemos solamente, bueno, que murió en la cruz para perdonar tu pecado y resucitó para darte vida eterna. No, no, porque la historia sigue y es la más importante, la que nunca contamos muchas veces. Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa a Jesucristo que es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Hermano, no alcanza con la oración de fe, repita conmigo, porque cuando repiten conmigo no están entendiendo nada de lo que están repitiendo. Tenemos que llevarla a entender quién es Jesucristo. Tenemos que llevarla a entender que después de lo que pasó en esa Semana Santa, que siempre todos los años volvemos a ver la pasión de Cristo y un montón de cosas, que la historia no terminó ahí. Que está lindo llorar y todo lo que vos quieras por la cruz y la película y todo bárbaro, pero la historia continuó y ese hombre se resucitó y habló del reino y fue y se sentó en el trono, el Padre lo exaltó a lo sumo y ahora le ha dado un nombre, sobre todo nombre, o sea, no hay nadie más con más autoridad que él, y ese hombre, ese Jesucristo, ese rey, ¿qué es lo que está esperando de toda la humanidad? Él gobierna en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, ¿y qué es lo que espera? Que toda rodilla se doble y que la lengua lo confiese Señor. Que toda rodilla se doble quiere decir una persona que se está doblegando a otra autoridad. Me estoy rindiendo a otra autoridad, estoy dejando de gobernarme yo mismo para que vos me gobiernes. Estoy viendo tu reino y me estoy postrando ante tu gobierno. Y no solamente me postro ante tu gobierno, sino te reconozco como quien va a gobernar mi vida, mi Señor. ¿Me explico? Ese es el evangelio que debemos predicar. Yo he escuchado muchas veces cuando dicen la gente,
Esto ustedes, hermanos, hace años que están y lo conocen también, han escuchado seguramente. Cuando dicen, bueno, el hermanito cayó en pecado. El hermanito cayó, está derribado ahí en pecado. No, no, el hermanito no se cayó en pecado, el hermanito se paró en pecado. Se paró en su pecado, no se cayó. Vamos a cambiar la forma de hablar también, porque la forma de hablar no es inocente. Nadie cae en pecado. Nos paramos en nuestro pecado y de nuestro pecado le decimos, yo quiero gobernar, yo hago lo que a mí me parece, no te estoy reconociendo como el gobernante de mi vida, lo único que quiero vos es que de vez en cuando me bendigas con algo, pero sigo manejando mi vida yo. Nadie cae en pecado. Nos paramos en nuestro pecado, nos paramos en nuestro yo, nos sentamos en el trono de nuestra vida y gobernamos, y queremos un Dios externo, un Dios de ahí desde la periferia, que cuando necesito algo lo llame como el bombero para arreglarme la vida. No, no, tenemos una idea totalmente equivocada de Dios si pensamos así. Amén. Seguimos. Los apóstoles, ya vamos casi terminando, los apóstoles y el liderazgo de la iglesia tenían una mentalidad de procesos. Una vez que tenemos claro que tenemos que predicar el reino, el gobierno de Dios, Jesucristo como el gobernante, rendirnos ante ese gobierno, aceptarlo como el gobernador de nuestras vidas, como alguien que va a hacer su voluntad con nosotros, una cosa que tenemos que entender es que hay un proceso. Ellos tenían una mentalidad de procesos. Nosotros muchas veces queremos soplar y hacer botella, ¿no? Queremos hacer las cosas rápido, que todo instantáneo. No, hay un proceso, es imposible. Pensemos nosotros cuánto tiempo nos llevó y nos sigue llevando todavía la madurez espiritual. La esencia del mensaje apostólico fue sobre un reino de Dios y su rey Jesucristo, pero también dice, además, tenían muy claro que la evangelización y el discipulado eran un proceso fundamentado en relaciones íntimas. Lo habíamos hablado hoy temprano. Hoy temprano lo dijimos. La evangelización y el discipulado es un proceso que se fundamenta en relaciones íntimas. Por eso, hermanos, si nosotros queremos evangelizar correctamente y queremos discipular correctamente, necesitamos imperiosamente relacionarnos con las personas más íntimamente, darle nuestro tiempo, darle nuestra atención y poder visitarle en su casa si es necesario o tener reuniones personales con ellos. Si no, hermano, vamos a estar lejos de evangelizar y discipular como el Señor nos pide. El mensaje apostólico siempre fue sobre el reino de Dios y su justicia, como decíamos recién, pero el reino y Jesús como rey. La evangelización y discipulado siempre fue un proceso que demanda relaciones comprometidas. Y vamos a ver lo que pasó en Hechos 11. Hechos 11, del 19 al 26. Relaciones comprometidas. Dice, mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos. Pero había allí unos varones de Chipre y de Cirene, que al entrar en Antioquía, habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Para un cachito ahí. Fíjense que acá no son los apóstoles, los discípulos más cercanos a los apóstoles, no, son creyentes, son gente que fueron esparcidas, que volvieron a su tierra, que están siendo esparcidas por causa de la persecución que se desata por Esteban, el primer mártir. ¿Sí? Acuérdense que después Esteban comienza una persecución tremenda, liderada por Pablo, ¿sí? En aquel tiempo, y después, bueno, pasa todo lo que pasa con Pablo, que se convierte y demás, pero bueno, esta gente está siendo esparcida, está yéndose a lugares más lejanos de Jerusalén, y de repente llegan a Antioquía y le empiezan a hablar a los griegos también, no solamente a los judíos. ¿Pero qué le hablan? Acerca de la noticia del Señor Jesús, no dicen del Salvador Jesús, hablan del Señor. Presten atención a esto, porque muchas veces otros no le dicen el Salvador Jesús, le dicen el Señor Jesús. Hay una diferencia entre Señor y Salvador. Dice, y con la ayuda del Señor, gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Que se convierta al Señor no quiere decir que ahora se congrega los domingos o al culto. Que se convierta al Señor no quiere decir que ahora cambia su forma de hablar o cambia su forma de vestir, ahora se cumple una Biblia. Que se convierta al Señor significa dejó de vivir bajo su gobierno, se puso bajo el gobierno de Cristo. Verdaderamente. Dice, como esto llegó a los oídos de la iglesia de Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Estamos en el verso 22. Verso 23 dice,
Y cuando él llegó y constató la bondad de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con todo el fervor de su corazón. Hermanos, permanecer fieles al Señor significa discipulado. Permanecer fieles al Señor significa vivir las enseñanzas de Jesús como un discípulo de Él. Eso significa permanecer fieles al Señor. Permanecer fiel al Señor no quiere decir que venga al culto el domingo, porque puede venir al culto el domingo y no ser fiel al Señor. Solamente fiel al cronograma que tenemos como congregación. Fiel al Señor significa vivir las enseñanzas de Jesús. Los exhortó a que permanezcan fieles, que vivan las enseñanzas de Jesús. Y dice, Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. Así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Se agregó para seguir al Señor. Como vimos la semana pasada, cuando hablábamos de ser discípulos, él decía, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera seguirme, renuncie al gobierno suyo, déjeme que yo lo gobierne y esté dispuesto a morir a su vida para vivir para mí. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Entonces dice que gran multitud lo empezó a seguir. Después Bernabé se fue a Tarso a buscarlo a Saulo. Y cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y allí fue, en Antioquía, donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Hermano, acá hay un hecho trascendente, muy trascendente. Cuando empezamos a leer, estábamos hablando de creyentes que se estaban convirtiendo al Señor. Fíjense el proceso. No sé si ustedes pueden ver el proceso en esta parte de la Escritura. Ellos son evangelizados a través de un acto. Ese acto es la presentación de Jesús como el Señor. Creen en Jesús como el Señor, ¿sí? Y empieza un proceso de conversión en ellos, de dejar del gobierno de ellos a pasar al gobierno de Cristo. Cuando llega Bernabé, él dice que va a constatar lo que estaba pasando, a afirmar lo que estaba pasando, y lo exhorta a dejar de ser creyente y pasar a ser discípulos, de ir más allá, de avanzar en esto de la vida de fe, que no solamente creer en Jesús, no solamente creer que Él es el gobernante de su vida, sino que ahora necesitan vivir sus enseñanzas, permanecer fieles al Señor. Y después de esto, el proceso sigue, porque dura un año donde Bernabé y Pablo continúan enseñando sobre el señorío, continúan enseñando sobre el reino, sobre la justicia del reino, la enseñanza de Jesús, y nosotros podemos ver que después de un año, a los discípulos, dice, ya no eran creyentes, ya eran discípulos, a los discípulos de Jesús, no de Pablo ni de Bernabé, no eran discípulos de hombres, Pablo y Bernabé los ministraron, Pablo y Bernabé los entrenaron, Pablo y Bernabé los discipularon, pero no dicen los discípulos de Pablo y Bernabé, dicen los discípulos de Jesús. Y a los discípulos de Jesús se los llamó por primera vez cristianos. O sea, que en un año, esta gente, en un proceso de un año, observando las enseñanzas de Jesús, siendo exhortado a vivir las enseñanzas de Jesús, esta gente fue transformada de un simple creyente a un discípulo de Jesús, y cuando la gente de afuera los veía, decían, estos no son creyentes, decían, estos son cristianos, estos son como Cristo, estos manifiestan la imagen de a quien siguen, están manifestando la imagen de Dios. Lamentablemente hoy la gente a nosotros nos ve, o católico, o evangélico, o lo que sea, pero no nos dice que somos cristianos. Dice, vos sos evangélico, vos sos esto. No, a ver, más allá de eso, yo soy cristiano, soy un seguidor de Cristo, trato de vivir sus enseñanzas y enseñárselas a otros. Esa es mi identidad. Mi fe sí la canalizo por la iglesia evangélica, pero a ver, yo soy cristiano. Soy un discípulo de Jesús que intenta ser discípulo de Jesús a otras personas. Y que intento que cuando la gente me vea no me diga, ahí va el muchacho evangélico, no, me diga, ahí va un seguidor de Jesús. Ahí va un seguidor de Cristo. ¿Me explico? Fíjense que esto es un proceso. La evangelización, el discipulado es un proceso. ¿Pero de qué demanda?
de relaciones comprometidas. Bernabé dejó todo lo que estaba haciendo y se fue allá. Pablo dejó todo lo que estaba haciendo y se fue allá. Y durante un año prepararon, formaron, entrenaron, discipularon a esa gente para que luego el resultado sea los frutos que el Padre espera. Gente manifestando los frutos de su Hijo Jesús. Esos son cristianos. Cristiano no es cualquiera que dice yo soy cristiano. Cristiano es el que manifiesta los frutos del Hijo. Ese es verdaderamente cristiano. Avanzo, ya vamos casi terminando. Recordemos que la misión de Jesucristo para su iglesia es hacer discípulo de Él. Nunca perdamos de vista en toda esta capacitación de 12 clases que la misión de Jesucristo para tu vida y para mi vida es hacer discípulos de Él. Y repasamos, dice, no podremos hacer discípulos de Jesucristo si primeramente no revisamos cómo presentamos el Evangelio. Colosenses 2:6 dice, por lo tanto, o por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron. Ay, hermano, esto a mí me partió la cabeza cuando lo vi. El Señor me abrió la cabeza así de punta en punta cuando lo vi. Al medio, así me abrió. Fue una cosa que, Dios, cómo pegó fuerte esto. Cuántas cosas, cuántas respuestas me vinieron a mi mente cuando yo leí esto. Llevo 17 años pastoreando, 20 años ministrando. Y muchas veces me pregunté, ¿cómo puede ser que esta persona, después de estar tanto tiempo en la congregación, haga este tipo de cosas? O tenga estas creencias, o viva de esta manera, o reaccione de esta manera, o no pueda resolver los problemas que tiene con su vida, matrimonio, esto, lo que es. ¿Por qué no lo resuelve? ¿Qué es lo que le pasa a esta persona que de repente no puede, vos la ves que siempre en la niñez espiritual, nunca madura espiritualmente hablando, nunca va hacia esa madurez donde Cristo se empieza a ver en esa vida? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y claro, el tema es cómo le presentaron el Evangelio. Esa es la clave que tenemos, hermano. Nosotros estamos buscando la forma de que la gente madure, que la gente se quede, que la gente no se vaya. Lo que nos deberíamos estar preguntando es cómo le predicamos el Evangelio a esa gente. ¿Cuál fue el fundamento que le pusimos? El apóstol Pablo decía, yo como perito arquitecto he puesto un fundamento en su vida, que es ¿cuál? Cristo. Ahora mire cada uno cómo sobreedifica sobre él. La pregunta es, ¿nosotros le hemos puesto como fundamento a Cristo a la gente? Pero no el Cristo Salvador, sino el Cristo Señor, el que me manda a morir a mi vida para vivir para Él. ¿Hemos puesto realmente ese fundamento? Por lo tanto, vivan, ¿sí?, la forma de vida que llevan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron. La pregunta es, ¿de qué manera la iglesia de Jesucristo está recibiendo el señorío de Cristo? ¿De qué manera recibieron a Jesús? ¿De qué manera la gente recibió a Jesús, no sé, en una campaña, en un culto evangelístico, o cuando le predicaste arriba del colectivo, o cuando le predicaste en una casa, cuando le predicaste en la calle? No importa, donde le hayas predicado, ¿de qué manera esa gente recibió a Jesucristo? ¿Lo recibió como sanador? ¿Lo recibió como asistente matrimonial? ¿Lo recibió como un asistente financiero? ¿Lo recibió como un liberador? ¿Lo recibió como el que trae paz? ¿Lo recibió cómo lo recibió? ¿O lo recibió como Señor? Porque si lo recibió como Señor, todo lo demás Dios en algún momento lo va a arreglar. Ese abanico de posibilidades Él lo va a tratar en algún momento con las vidas de las personas. Pero es importante que lo primero lo llevemos a rendirse bajo el gobierno de Cristo. Porque alguien que recibe el Evangelio del Reino y a Jesucristo como el Rey y lo recibe de esa manera, va a vivir como el Rey quiere que viva. Y no como Él quiere seguir viviendo o como ella quiere seguir viviendo. ¿Me explico lo que digo? ¿No le ha pasado a usted como pastor? A mí me ha pasado miles de veces decir, ¿cómo puede ser? Mirá que le predico, mirá que le enseño, mirá que le digo. Y aún así es como el juego de la boca, 2 pasos para adelante y 5 para atrás. Nunca avanza, pero después se vuelve para atrás. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el evangelio que se le predicó no fue el verdadero evangelio. Entonces, como el fundamento no es Cristo, su vida está fundamentada en cualquier otra cosa y no en el señorío de Cristo. Entonces, cuando hablamos del señorío de Cristo, su vida está fundamentada sobre la roca y de allí va a poder edificar. Como dice Pablo, fíjense, yo puse el fundamento, Cristo es el fundamento, ahora cada uno mire cómo se edifica. Algunos se solidifican, dice, bueno, sobre oro, plata y piedra preciosa, pero otros sobre madera, hojarasca. ¿Y qué es lo que prueba la vida de cada uno? El fuego. Siempre va a venir el fuego sobre la vida de un cristiano.
porque nuestra fe es probada a fuego, dice la Escritura. Pero el tema es, cuando nuestra fe sea probada a fuego, ¿sí? Si edificamos sobre un fundamento que no era Cristo, todo lo que hicimos se va a quemar y va a haber ruina en nuestra vida, como cuando Jesús decía en Mateo capítulo 7, cuando hablaba del final del Sermón del Monte, que el que edificó sobre la arena, cuando vinieron las tempestades, todo se derrumbó y grande fue su ruina, dice una versión. Vemos muchos cristianos lamentablemente viviendo en ruinas. Ruinas del matrimonio, ruinas en la economía, ruinas en la salud, ruinas. Y yo me pregunto, ¿por qué están viviendo en ruinas? Porque su fundamento no es la roca, sino que su fundamento es la arena. Y la arena son todos los falsos evangelios que existen hoy en día. Cuando hablemos del verdadero evangelio, vamos a tener gente madura que aunque le venga la tempestad, va a permanecer firme. Y esa tempestad no les va a dañar, sino al contrario, los va a hacer madurar, los va a hacer crecer. Y pronto vamos a tener discípulos de Jesucristo formados, entrenados, procesados por Dios para llevar el evangelio aún hasta el último de la tierra. Pero debemos volver al inicio, hermano. Debemos apretar el botón, como decía el otro día, de resetear la máquina y volver al origen. Arranquemos por el verdadero evangelio. Dice ahí, no podremos hacer discípulos de Jesucristo si no logramos entender que la evangelización es un proceso que tiene como pilares ciertas enseñanzas que dejan al creyente en la posición correcta para comenzar un discipulado. Esto lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos que se llama la clase cómo lograr una correcta evangelización. Fíjense que no hablo de cómo presentar el evangelio, eso es parte. Vamos a hablar de la evangelización, no del evangelismo. No vamos a hablar de evangelismo solamente, vamos a hablar de evangelización, que no es lo mismo. Así como no es lo mismo las misiones de la misión, tampoco es lo mismo evangelismo de evangelización. Lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, vamos terminando. Muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Esperamos que haya sido de mucha luz para tu entendimiento. Visita nuestro sitio web, lamision.online